Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Smith Quispe, estamos en una nueva edición de Caretas Digital. Hoy vamos a hablar sobre economía y sobre algo que ha llamado la atención porque el día de ayer, desde el Banco Central de Reserva de nuestro país, se advierte que nuestro país está en riesgo de ingresar a este grupo de países en los que podría tener estanflación. ¿De qué se trata? Vamos a conversar con el economista Alejandro Indacochea para que nos cuente más detalles. ¿Cómo está? Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. En principio, la estanflación probablemente es algo que no lo hayamos escuchado muy recurrentemente en los últimos años. ¿De qué se trata esto? Bueno, es que la inflación pertenece a la historia, ¿no? Pertenece 30 años atrás. Entonces, la nueva generación, como es el caso de ustedes, solamente la conoce de textos o una referencia del pasado. La estanflación es una situación en la cual ocurre un aumento de los precios, pero a la vez la economía se frena. No hay crecimiento económico, no hay demanda. Es la peor de las situaciones, porque la situación en la cual hay aumento de precios, pero la economía sigue andando, como sucede en Estados Unidos, no hay problema. Pero hoy día ya el Fondo Monetario, el Banco Mundial, están anunciando que hay un decrecimiento de la actividad económica a nivel global, a nivel mundial. Y en especial nuestro país, ¿cuál es la situación aquí? Nosotros tenemos que tener en claro que la invasión de Rusia a Ucrania tiene impacto directo en nuestra economía. Tal vez lo veamos lejano. ¿Qué significa? Rusia es el segundo exportador de petróleo en el mundo, es el primer exportador de granos. Entre Rusia y Ucrania abastecen más del 40% del mercado de granos en el mundo. Ahora bien, ¿qué ha sucedido con el petróleo? Nosotros somos importadores de petróleo. Consumimos 200,000 barriles por día y escasamente llegamos a producir 20,000 con el problema que existen en los lotes petroleros. Entonces tenemos que importar petróleo a un precio internacional. Ese precio internacional, estamos hablando $110, $115 el barril. ¿Qué significa? Sí. Directamente, el aumento del precio del petróleo va a llevar a un aumento del precio del combustible. El combustible sobre el transporte. Y acá la pregunta es a la inversa. ¿Qué bien o servicio dentro de la economía no depende directa o indirectamente del transporte? Y el transporte del combustible. Entonces hay un efecto de arrastre. A la par con ello, también va a implicar un aumento en las tarifas de energía eléctrica, porque evidentemente se genera con combustible, con petróleo importado. Esto es por el lado del petróleo, que hay una cadena, hay un arrastre. Por otro lado, en el caso del trigo que importamos, el trigo es el componente importante para el pan, para las pastas, para muchos de los cereales. Va a tener otro efecto de arrastre dentro de la canasta básica, digamos, de consumo. El maíz también como alimento para el pollo. Sube el precio del pollo y evidentemente sube el precio también de los huevos. En el caso de la cebada, que también se importa, va a tener un impacto en lo que significa la cerveza, ¿no? Para el consumo popular. Pero las cosas no quedan ahí. También hay un efecto por el lado de fertilizantes. Rusia es el primer productor de fertilizantes. Entonces va a haber un problema de desabastecimiento y aumento de precios en los fertilizantes para la agricultura en general. Ahora bien, a esto le sumamos un problema logístico, un problema de transporte internacional que ya se está presentando de abastecimiento. La situación se complica, ¿no? Aumento de precios con desabastecimiento dentro de la economía. Ahora bien, si es que este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania no hubiera ocurrido, dada la situación de hace un mes, ya se cumplió un mes de este conflicto, en nuestro país, la situación política, económica y de pandemia, ¿la estanflación no hubiera ocurrido en el Perú? Bueno, es un supuesto, ¿no? Pero si acá le agregamos, esta es la tormenta perfecta, le agregamos la inestabilidad política a un presidente que puede ser vacado el próximo lunes, evidentemente la situación se complica. Hemos bajado de calificación crediticia, nos han bajado de calificación, tenemos la empresa más importante del país, que es Petroperú, prácticamente al borde de ser declarada en quiebra con bonos basura. Este año el Banco Central estima que el crecimiento prácticamente va a ser cero. Algunos estimamos que va a haber desinversión, no inversión de por medio. Y más aún, esta situación se da paradójicamente con una bonanza minera, porque esta guerra está favoreciendo el precio
los minerales, el oro, el cobre, el zinc, están en el mejor precio de los últimos 15, 20 años. Hemos podido llevar la situación de la pandemia merced a los ingresos de la minería, pero lo que hemos hecho es a la inversa. Vemos el mapa de parálisis en la minería en el Perú, las Bambas, estamos viendo Cuajone, otros centros mineros, y lo único que nos va a permitir este año crecer va a ser Mina Justa, las Bambas y la ampliación de Toromocho, proyectos que ya existían. No hay ningún nuevo proyecto hasta el 2025. Es decir, la minería que estaba que está en un momento importante pudo rescatarnos de los estragos de la pandemia que ya arrastrábamos por 2 años. Más aún, la minería nos ha rescatado. ¿Por qué? Porque el año anterior hemos recibido sobreingresos por la minería por más de 16.000 millones de dólares. Y lo que hemos hecho es a la inversa. En lugar, en plena bonanza minera, atraer inversiones y aprovechar, digamos, esta situación, hemos ahuyentado la inversión minera con un clima de inestabilidad y amenazándolos con impuestos según una reforma tributaria fallida del anterior ministro de Economía. O sea, en otras palabras, si hubiéramos tratado de hacer las cosas mal para la minería, no lo estaríamos haciendo tan bien, ¿no? Ok. Si hemos tenido entonces menos ingreso producto de este problema que no hemos atendido con la minería y que aún persiste, de hecho, con los conflictos sociales, ¿cómo se afecta en los sectores de la población, en el ciudadano de pie, en los empresarios? Bueno, evidentemente la minería nos está permitiendo dar esos ingresos para llevar la situación. Los gobiernos locales, regionales, prácticamente tienen un 60-70% más de ingresos de canon y regalías. El problema es que no hay un buen uso. El problema es corrupción y un uso ineficiente de esos recursos. Pero ahora tenemos una realidad distinta. Hay un problema estaflacionario a nivel mundial. Esto nos va a implicar un efecto en toda la economía en su conjunto. Si a esto le sumamos la inestabilidad económica, política, digamos, que se vive en el país, la tentativa de las contrarreformas que se tratan de aplicar en la economía, evidentemente vamos a tener un problema complicado, ¿no? Una situación nada fácil, ¿no? Ok, de hecho nuestro país, como lo decíamos, ha vivido una situación política crítica ya desde hace varios años, incluso en medio de la pandemia, pero haciendo una comparación con los países de la región, ¿la estanflación tiene como principal víctima al Perú o hay otros más dentro de la región? No, este es un fenómeno global. Los hechos ahorita son globales. No, los precios, como lo estoy indicando, el aumento del precio del petróleo, de granos, este es un arrastre a nivel global. Ahora, sí me preocupa lo siguiente, que hoy día terminemos comparándonos con Bolivia, o tal vez de repente con Venezuela, cuando a pesar de toda la inestabilidad política de años atrás, estábamos mirando la OECD, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Hemos marchado atrás y le hacemos el balance de los 8 meses del señor Castillo, evidentemente tenemos un retroceso para mí ya cercano a una década. Cada día que avanza es un deterioro adicional. Ha habido fuga de capitales, estamos hablando, no hay inversión, un ambiente total adverso para la minería. Lo único que hemos hecho es legalizar la minería informal, nos vamos con una contrarreforma educativa y estamos en una política de subsidio indiscriminado, un manejo populista. Mire usted los bonos que se dan a los fiscales. Justo a los fiscales que están investigando el gobierno le regalan dinero. El dar bonos a 13 millones de personas que ganen menos de 2.000 soles es regalar el dinero. Esto equivale a que yo me ponga a dar dinero, billetes en la calle. El subsidio al gas es un subsidio ciego, porque en la misma forma está subsidiando una residencia en San Isidro como a la vivienda popular. Entonces, acá tenemos que llevar a cabo todo un replanteo. Yo estoy de acuerdo con subsidiar, apoyar a los más afectados, pero hagámoslos eficientemente, adecuadamente. Claro, con estrategia. Bueno, y más allá de eso, también dato importante es que este gobierno es el que menos conflictos sociales ha solucionado en 2 años. Entonces, de hecho, esto nos da un reflejo de cómo está la situación. Ahora bien, el proceso de estanflación, según el BCR, es que estamos en riesgo. ¿Significa que aún no lo estamos? ¿Ya lo estamos? ¿Cuál es su posición? No, para mí ya estamos. Acá no es que yo quiera o no quiera. Acá hay un impacto directo en nuestra economía. Más aún hay aspectos que no estamos mirando.
Pongamos en la parte electrónica, viene un desabastecimiento a nivel mundial. El neón sirve para fabricar los chips y el 50% del abastecimiento viene de Ucrania. El paladio para la caja de cambios viene de Rusia. Entonces se avisora que va a haber un desabastecimiento en el mercado mundial. El poliéster para la ropa, que es 30% de la ropa que es derivada del petróleo, también va a tener un efecto de aumento de precios. A mí lo que me preocupa es que el gobierno está siendo totalmente reactivo y lo que va a tratar es de buscar, como siempre, los culpables, la derecha, los empresarios, el capitalismo internacional. Acá el gobierno tiene que gobernar. Tenemos que empezar haciendo un plan de emergencia, de austeridad, a todo nivel, empezando por el Congreso. No podemos seguir con este nivel de gasto. Tenemos que replantear la regionalización para que el dinero no se pierda y dar una ayuda social focalizada a quienes realmente estén en situación de pobreza. Yo comparto el malestar de nuestros compatriotas que votaron por el presidente Castillo y encuentran que cuando se anunciaba que no había más pobres en un país rico, se anunciaba educación, salud, que no iba a haber corrupción, hoy día se encuentran verdaderamente frustrados. Pero tenemos que concertar y tenemos que mirar hacia adelante. Esperamos que el gobierno haga la rectificación con un plan de emergencia. Correcto, a eso voy. Eso me da cabida a ir a los siguientes responsables, a todos los actores del Estado, no necesariamente del gobierno, quienes deben tomar este rol protagónico para poder salir o buscar alternativas de esta estanflación. No, primero estamos en crisis y se viene un proceso recesivo, austeridad. Entonces tenemos que tomar un programa de austeridad a todo nivel. El presidente no puede seguir gastando en viajes. No pueden haber gastos en Palacio de Gobierno a consumo de 150.000 soles. El Congreso también tiene que tener un programa de austeridad. ¿Por qué? Porque lo tenemos que efectuar a nivel país. El siguiente paso es empezar a hacer los cambios que realmente se requiere para afrontar esta crisis. No perder dinero en las regionalizaciones, no botar el dinero en esa forma, replantear el contexto para la minería, un contexto favorable, solucionar los conflictos sociales. Más aún, el gobierno mismo los asusa. Vemos que todos los días el presidente viaja y viaja señalando pobres, ricos, derecha, San Isidro, no San Isidro, Miraflores. Esto no es posible, esto no es sostenible de esta forma. Entonces estamos haciendo lo inverso para llevar a la economía al colapso. Cuando llega al colapso, los populistas culpan a la derecha, a los bancos, a las transnacionales, y ahí quieren culpar a la Constitución, hacer su cambio para convertirse en democraduras, ¿no? Democracias con dictaduras. Bueno, ahora, de hecho, ese plan de austeridad, ¿cuánto tiempo debería durar? ¿Por cuántos años? ¿Meses? No, debemos adoptarlo ya. ¿Por qué? Porque realmente la crisis con la guerra, con la invasión rusa a Ucrania, afecta a todas las economías en el mundo. No podemos decir que acá no va a suceder, pero el gobierno tiene que ser proactivo, tiene que gobernar y tiene que haber una decisión de la clase dirigente que la bonanza terminó. Que tenemos que pasar a una austeridad a todo nivel en el país, empezando por los congresistas. Correcto. Ahí está entonces el mensaje. Ha quedado muy claro. Muchísimas gracias por toda la información. De acuerdo, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego.